Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a hablar de histogénesis del sistema nervioso. Histogénesis ya sabemos que es formación del tejido, ¿no? ¿Cómo se forma el tejido del sistema nervioso? Vamos a recordar un poco de embriología, pero para aquellos que no entiendan un poco lo del disco germinativo trilaminar y sus tres capas, hay que leer un poco de esto. Recordemos que en el embrión, a la tercera semana de desarrollo, está compuesto por tres capas, el embrión o embrioblasto. Y estas tres capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Si lo recuerdan? Estas tres forman el disco germinativo trilaminar. Trilaminar porque son tres láminas, tres capas. Repito, ectodermo, mesodermo y endodermo. Pues bien, el tejido del sistema nervioso tiene origen ectodérmico y en este nos vamos a basar en el ectodermo. El sistema nervioso empieza a formarse cuando se forma la placa neural. ¿Qué es la placa neural? La placa neural es un engrosamiento del ectodermo que va a pasar en la línea media, en la línea central. Aquí en la línea media del embrioblasto o del disco germinativo trilaminar se forma un engrosamiento en el mismo ectodermo y este engrosamiento se llama placa neural. Aquí empieza a formarse el sistema nervioso y es un proceso, el proceso de la formación del sistema nervioso comienza con la formación de la placa neural en el día 19 o 20 y este proceso se llama proceso de neurulación, neurulación. Con el proceso de neurulación se inicia la formación del sistema nervioso con la formación de la placa neural. Aquí vamos a empezar aquí va a empezar a formarse el sistema nervioso. Cuando se forma la placa neural, que es un engrosamiento que ocurre en la línea media en el ectodermo. Bien, ¿qué pasa después? Los pliegues de la placa neural empiezan a ensancharse, empiezan a crecer, ir creciendo poco a poco, hasta que se empiezan a unir. Bueno, conforme van creciendo estos pliegues de la placa neural, que se llaman pliegues neurales, en la línea media se va a formar un surco, y este surco se llama surco neural, en la línea media. Seguimos hablando del ectodermo, todo esto es del ectodermo. Se empieza a engrosar, a formarse la placa neural, luego los pliegues neurales y el medio va a formarse un surco que se llama surco neural. Los bordes de este surco empiezan a crecer, van a ir creciendo poco a poco y se van a fusionar. Aquí tenemos que se empiezan a fusionar hasta estar totalmente fusionadas y cuando se fusionan, el medio por dentro se forma un tubo, un canal, y este se llama tubo neural. En los extremos del tubo va a haber un espacio, un hueco, porque este tubo va a estar comunicado con la cavidad amniótica. Pero en el día 25 y 27, estos orificios que se llaman neuroporos, tenemos un neuroporo anterior, también llamado neuroporo craneal, y un neuroporo posterior, también llamado neuroporo caudal. Pues bien, en el día 25 y 27, estos neuroporos se van a cerrar. En el día 25 se cierra el neuroporo craneal y en el día 27 se cierra el neuroporo caudal. Cuando se cierran estos neuroporos, entonces va a quedar, se van a formar las tres vesículas primarias, perdón, y el sistema nervioso central va a estar formado por las tres vesículas primarias en la parte más ancha o caudal o craneal, perdón, craneal en la parte más ancha y en la parte caudal
Precisamente esta colita va a formar la médula espinal. Vamos a ver que estas tres vesículas, que son el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, van a dar origen a todas las estructuras del sistema nervioso, perdón, a todas las estructuras del encéfalo, mientras que el extremo caudal de estas vesículas va a formar a la médula espinal. Los neuroblastos son las células nerviosas primitivas, es decir, los neuroblastos van a formar a las neuronas, se van a diferenciar en neuronas, pero cuando se están formando se les llama neuroblastos, no es la neurona como tal. Pues bien, una vez que el tubo neural se cerró, se haya cerrado, las células neuroepiteliales, también llamadas neuroectodérmicas, explico esto, neuroectodérmicas porque son células del mismo ectodermo que se van a diferenciar en las células neuronales. Y también se llaman neuroepiteliales porque recordemos que el ectodermo, así como las otras tres capas, vienen de las células epiblásticas. Recordemos que en el embrioblasto, cuando es disco germinativo bilaminar de dos capas, tenemos un epiblasto y un hipoblasto. Del epiblasto, del epiblasto van a surgir va a surgir el ectodermo y de estas células van a surgir los neuroblastos. Por eso se le llaman células neuroepiteliales o neuroectodérmicas. Estas comienzan a originar otro tipo de células que son las células primitivas o propiamente dichas neuroblastos, ¿no? Son las células nerviosas primitivas. Estas son de gran tamaño, son grandes y con un núcleo central, un núcleo grande en el centro. Y estas van a emigrar hacia la luz del tubo neural, es decir, hacia el espacio del tubo se le llama luz, hacia el espacio del tubo neural. Y con la migración de estos neuroblastos o células nerviosas primitivas, se va a formar a la sustancia gris de la médula espinal y después los axones ya mielinizados van a formar la sustancia blanca. Aquí tenemos estas células neuroepiteliales que forman a un neuroblasto. Al principio es apolar, no tiene ningún polo. Después, estos neuroblastos van a ser bipolares, van a formar extensiones y después van a formar a la neurona como la conocemos, una neurona multipolar. Y al final, ya una vez que se forman las neuronas, van a formarse las células glía. Primero van a desarrollarse las neuronas grandes antes que las pequeñas y primero se van a formar las neuronas motoras antes que las sensitivas. Primero las motoras y después las sensoriales. Primero son las eferentes y luego las aferentes. Y recordemos que hay unas interneuronas. Estas interneuronas se forman ya después de las motoras y las sensoriales. Y al final después de la formación de las neuronas, se forman las células gliales o la neuroglía. No existe formación de neuronas después del nacimiento, aunque hay pocas excepciones. Después del nacimiento no se va a formar neuronas. Y la formación de las células gliales sí puede ocurrir después del nacimiento, pero neuronas no. Aquí tenemos una imagen representativa de la histogénesis de estas células nerviosas, sobre todo de la neuroglía. Aquí tenemos la formación de los neuroblastos que se diferencian a neuronas y aquí tenemos a la formación de la neuroglía, tanto periférica como central. Degeneración y regeneración de las neuronas. ¿Cómo se degeneran? Es decir, cómo se dañan y cómo se regeneran, cómo se vuelven a formar. Las neuronas tienen prácticamente
nula capacidad de regeneración o esta es muy, muy escasa después del nacimiento. Después del nacimiento, si el sistema nervioso se daña, esta tiene una muy escasa capacidad de regeneración. Por lo tanto, una lesión en el sistema nervioso central sí es muy grave, porque es muy raro que se reconstruya, que se regenere. Hablando de la degeneración, es decir, cómo se destruye o se degenera una célula nerviosa, si se secciona las fibras nerviosas periféricas, se produce una serie de cambios degenerativos. Por ejemplo, en las próximas 24 horas después de la lesión, desaparecen las mitocondrias del axón. Después, en 2 días, el axón comienza a degenerarse, comienza a destruirse y se disuelve, ya que no existe, ya que no tiene función. Si se secciona una parte del axón, la parte que no tiene función se empieza a disolver, se empieza a degenerar, a desaparecer. Y por lo tanto, en la sección del músculo que está inervada por este axón, pues pierde función. El axón que está degenerándose va a ser fagocitado por las células de Schwann que rodean al mismo axón. Y al mismo tiempo las células de Schwann van a proliferar. Van a ver ahorita por qué. Ok. Aproximadamente 2 semanas después de la lesión del soma, toda la sinapsis del segmento distal pues sufre degeneración completa porque se pierde esta comunicación. Cuando se corta el axón, el cuerpo celular se hincha y el núcleo se aleja de la zona de la lesión. En esta imagen lo tengo bien representado. El núcleo de la neurona se está alejando de la lesión, de donde fue el corte, de donde fue la lesión. Si este corte es muy cercano al soma, si este corte es muy cercano al soma, la neurona muere, no puede regenerarse. Si el corte no es tan cercano al soma, sí puede llegar a regenerarse este axón. Lo mismo con las dendritas. Por regla general, como dice aquí, el soma correspondiente a un axón periférico va a sobrevivir si existe regeneración. Si no existe una regeneración del axón, el soma, es decir, el cuerpo neuronal, va a morir. Ok, ya una vez que surge una degeneración, ¿qué pasa con la regeneración? ¿Cómo se regenera? Primero, em, más o menos al cabo de la primera semana después de la lesión, el extremo distal del axón, este que está aquí, el extremo distal, va a emitir unas prolongaciones finas para regenerarse y estas prolongaciones se le llaman filopodios, los filopodios. Al mismo tiempo, las células de Schwann van a proliferar y se van a agrupar en los extremos, formando un canal que le sirve de armazón a estos filopodios. Le sirve como armazón para que el filopodio pase por este canal y llegue a su destino. Este canal se llama canal de Wagner, es un canal formado por las células de Schwann que le sirve como armazón a los filopodios del axón que se está regenerando. Esto en el sistema nervioso periférico. En cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver varios problemas, porque recordemos que las células de Schwann solamente están en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central no tenemos células de Schwann. Existe una muerte celular. La muerte celular en el sistema nervioso central es muy común en una lesión debido a las cercanías que tienen las células, estas neuronas unas con otras. Aquí no hay células de Schwann que formen este armazón para que el axón se regenere.
Aquí tenemos en el sistema nervioso central, tenemos a unos oligodendrocitos. Pueden sobrevivir las neuronas, pero no se regenera el axón correctamente. No se forma el axón correctamente y no se regresa a la sinapsis como estaba antes. Pero en su lugar, en este espacio donde se destruyó y se degeneró el axón, van a llegar astrocitos, que son células gliales del sistema nervioso central. Astrocitos, van a proliferar estos astrocitos y van a sustituir a los axones de las células, de las neuronas faltantes. Van a sustituir a estos axones y van a formar un tejido cicatrizal que impide que el axón vuelva a crecer. Van a formar un bloqueo estructural. Van a evitar que el axón crezca porque no tiene forma de tener este canal de Wagner para que el axón se regenere correctamente. Pero tampoco queda un espacio hueco. Va a estar formado por los astrocitos. Y bien, con este video terminamos sobre la histología del sistema nervioso. En los próximos videos vamos a hablar de la histología del aparato circulatorio y también del sistema inmune. Así que por esta clase sería todo. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao.